Ayer, solamente ayer, ha estado sentado acá en nuestros estudios pontificando sobre las AFPs y nuestra maquilladora Charito le pregunta, oiga, congresista, qué barbaridad, ¿quién será este acosador? Lo primero que hay que hacer con él es echarlo al Congreso y él le dice, no, tiene que ir a la Comisión de Ética, hay un procedimiento, Charito. O sea, él sabía que se trataba de él mismo, él lo sabía. Y nos ocultó la información y trató de comunicarse con la periodista, me imagino, para presionarle. Entonces el problema que tenemos no es solamente otro caso de acoso sexual en el Congreso, sino tenemos otra vez a un congresista mentiroso, ocultador de la información, que ha pretendido además arrimarle la responsabilidad a dos policías que trabajan con él, uno 7 años y el otro 13. Como sus resguardos personales, que por culpa de ellos alguien agarró el celular o que de repente ellos mismos se tomaron la confianza de escribirle cosas a la periodista. Y ayer mismo los policías, ante de su propia institución, han desmentido al congresista. Y esto a lo que nos enfrenta es a una realidad absolutamente dramática. O sea, lo que tenemos es una profunda crisis moral en lo que debería ser la principal y más respetable institución de la República, que es el Congreso, que está lleno de mentirosos, que está lleno de violadores de la ley y que también está lleno de lobistas, según está descubriendo el fiscal Juan Carrasco. Desde Chiclayo nos tiene que llegar la información sobre cómo funcionan todos estos sistemas de tráfico de influencias y de cobro por obras o de cobros porque te pongan en el presupuesto de la República. Lo que estamos enfrentando es un asunto muy serio. De lo del Lescano es simplemente una señal. O sea, ¿por qué diablos estos señores deben tener el privilegio de la inmunidad parlamentaria? ¿Por qué esto tiene que pasar por la comisión? ¿Por qué esto no va directamente a la justicia? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser ciudadanos de otra categoría? ¿Por qué deben tener estos señores un ejército de asesores? 8, 10 asesores cada congresista. ¿Por qué diablos un congresista tiene que tener 2 policías dedicados a cuidarlos? ¿Por qué? Cuando la gente está desesperada en la calle porque la cuiden. Porque esos 2 policías que se han pasado, uno 13 y el otro 7 años cuidando al señor Lescano, han tenido que estar en la calle cuidando a los ciudadanos. Y eso es lo que no ha estado ocurriendo y todo eso es lo que tiene que cambiar. O sea, es urgente que pongamos en la agenda nacional la discusión de la reforma política, que tiene que ayudarnos a cambiar el estado de cosas y llevar al Congreso a gente que merezca nuestro respeto y nuestra admiración. Y lamento decirlo, no nuestro desprecio como ocurre hoy día. ¿O no? Nicolás, el día de ayer que estuvo Johnny Lescano aquí sentado con nosotros hablando del problema de las AFP, antes de comenzar la entrevista, cuando estábamos en corte, yo también le dije, congresista, ¿y qué se sabe de este congresista acosador? Entre ustedes, ¿no se maneja algún nombre? Claro, está, ¿no hay alguna señal, algún indicio? Algo. No, me dijo, para nada, no sabemos nada, pues. Es decir, en mi cara también me ha mentido. Me ha mentido porque resulta que él era el congresista y además él dice, si uno ve los chats, Nicolás, tú ves un patrón, tú escribes de una manera, yo escribo de otra manera, todos escribimos diferente. Si uno analiza los chats, es el mismo patrón en todos los mensajes. Y es más, él utiliza el mismo emoticón, de sonriendo, llorando de la risa, el emoticón. Ese mismo emoticón lo utiliza en todos los mensajes donde hace sus supuestas bromitas o supuestas risas que ya termina en acoso. Porque fíjate, eso incluye una señal bien grave y por eso yo hablo de crisis moral. Porque ¿cuál es el mensaje que les estás dando a los chicos y a los jóvenes? Que cuando tú haces algo incorrecto o incluso cuando tú cometes un delito, tu actitud es el de zafar de tu responsabilidad, el de echarle la culpa a otros. O sea, esa señal es tremenda, simplemente es inaceptable. No, pero, o sea, pero te das cuenta que la actitud es culpa de los policías. No, además, de repente es una conspiración, eso ya fue grotesco, ¿no? Una conspiración, ya Keiko Fujimori tiene la culpa también. No, pero además
se ve en los chats, en los nuevos chats que salieron anoche, se ve que la periodista al día siguiente le dice, oiga, ¿usted qué le pasó anoche, no? ¿Por qué me ha hablado de esa manera? Ella le llama la atención. Yo no le he dado esas confianzas. Y le dice, uy, no, yo estaba en una reunión, dejé mi celular y alguien debe haber hecho eso, 1000 disculpas, le dice, ¿no? Pero esto no es creíble, pues, para mí al menos no es creíble, porque si no, cuando aparecieron estos chats hace 2 días, él hubiese salido y hubiese dicho, hey, un momentito, están hablando de mi celular, están hablando de esto ocurrió. Y el incidente ha sido así. El incidente ha sido así, yo pedí disculpas y lamentablemente no denuncié, lo cual también debió hacer. Es decir, si pasa eso y tú eres congresista, a ver, Nicolás, tú eres congresista y te agarra tu celular y le haces eso a una periodista, tú no denuncias. Lo que tendría que haber hecho Lescano en ese momento es salir a denunciar que han usado, porque si lo han usado para un tema de acoso sexual, puede haber sido usado su celular para casi cualquier cosa. Entonces él estaba en la obligación, como tú dices, Giovanna, de salir y denunciar, pero lo que ha hecho es se ha callado la boca primero, ha tratado de presionar a la periodista segundo y en tercer lugar trató de echarle la culpa a terceros. Y nos ha mentido, de sus propios y nos actos. Ha mentido a todos. Pero además hay otro detalle. Él dice que esa conversación cuando le dice lo de la delantera y ya estás desnuda en tu cama, eso, él no lo hizo. Pero sí las otras conversaciones amicales. Pero hay otra conversación que están hablando de una entrevista, la periodista le está diciendo sobre una entrevista y él le dice como en las películas, ¿has visto esa conversación? Como en las películas, y ella le pone signo de interrogación como en las películas, sí, claro, tú vienes con tu libreta, me haces la pregunta y yo de pronto te asalto. Y otra vez el emoticón, ¿no? Sonriendo. Me dicen, Giovanna, que estamos en la línea con la congresista Carla Scheffer. Congresista, muy buenos días. Hola, Nicolás, Giovanna, realmente, mira, yo sorprendida y también indignada como ustedes de esta crisis de valores de la institución más importante de nuestro país, o sea, supuestamente los padres y las madres de la patria. O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad y en el Congreso de la República, en los partidos políticos que llevamos a esos personajes que le hacen tanto daño a la institución? A mí me molesta muchísimo cuando se ve involucrado el Congreso de la República en hechos tan bajos, tan sucios, tan cobardes. Ojo, porque como bien dice Giovanna, la negativa reiterativa de este congresista, querer involucrar a 2 efectivos policiales y encima, sabiendo que era su WhatsApp, él deja que acusen a otros congresistas. ¿Puedes creer eso? Esa forma tan cobarde de actuar. Bueno, y ahora cuando la entrevista en su casa decía que ni conocía no sé su nombre. O sea, cuando tiene varios WhatsApp que ya han salido a la luz y como bien dice Giovanna, en uno escribe bueno, que la entrevista y que después te asalto. O sea, te asalto. ¿qué es esto? Yo he coordinado entrevistas con varios congresistas y jamás se me hubiese ocurrido que alguien me hable así. O sea, usted es congresista además, ¿usted tiene una relación así con algún periodista? Por amor a Dios, O y sea, escribir con un periodista a esas horas, o sea, yo, mira, tengo mi celular prendido toda la noche, mi celular al menos no tiene clave, porque yo no tengo nada que ocultar de lo que tengo en mi celular, pero realmente esto es inaudito. Pero además congresista, yo que hace muchos años le he hecho entrevistas al congresista Lescano, él se ha mostrado de una manera muy seria, muy caballeroso, y esto también puede hablar de una doble moral o de una, no sé, una personalidad oculta. Que cuando ve... Porque eso también se establece cuando uno tiene, digamos, cierto poder, ¿no es cierto? Y cuando ve que tiene la posibilidad de ejercer ese poder para lograr una... ¿no? Tal vez alguna debilidad o algo, porque a mí y muchas personas con las que yo he conversado que han dicho, oye, pero a Lescano siempre se le ha visto como o sea,
como un caballero, como un hombre muy serio, incapaz de hacer esto. Usted congresista que ha trabajado con él también, ¿cómo ha sentido esto? ¿Usted siempre lo ha visto igual que yo? Mira, yo totalmente sorprendida, como te digo, porque pues, encima él todo el tiempo ha sido un dedo señalador ante actos de este tipo, ¿no? Especialmente los últimos dos que han sucedido, que ojo, repudiables también, ¿no? Pero que no tienen las pruebas como las tiene hoy el señor Lezcano, el congresista Lezcano. Ojo, porque acá no han salido ni siquiera... se cortó la comunicación. Se nos fue. Congresista. Al congresista Carla Chef. Ahí está. No hay testigos. Y bueno, con la congresista Paloma, yo le creo definitivamente, pero ¿hay testigos? No hay testigos. ¿Hay una filmación? No hay filmación. Y mira lo duro que han sido inmediatamente. ¿Dónde está la denuncia de oficio en este caso de la Fiscalía? Porque hay pruebas, ¿no? Claro. Y ahora, el problema, Carla, Carla, para terminar, o sea, sí. ¿Cómo va a funcionar esto? O sea, porque una de las discusiones que debería plantearse con urgencia en relación a la reforma política que estamos, ¿no?, a punto de entrar a debatir es el privilegio de la inmunidad, que no puede ser utilizada como un escudo para protegerse con actos que no tienen nada que ver con la función parlamentaria. Sí, definitivamente el manejo de la impunidad de un congresista se tiene que ver. O sea, no puede ser de que esto te blinde de actos como el que hoy tenemos o como los que hemos tenido, ¿no?, en el Congreso de la República, y usas esta inmunidad. No podemos permitir que sea usada de esa forma. Sí, para aquellas personas que cuando tú las fiscalizas quieran acusarte, ¿no?, o en cierta manera tener una vulnerabilidad ante tus hechos de tu función de fiscalización. Ahí hay que ver cómo podemos proteger esta inmunidad para hechos de esta forma, de tu función fiscalizadora. Bien, congresista, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a seguir con este tema definitivamente, Nicolás. Vamos a la pausa. Muchas gracias, Carla. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y estamos hablando del escándalo Lezcano y estamos en la línea con Luciano López, abogado. Muy buenos días, Luciano. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos a tan temprana hora. Luciano, ¿qué es lo que tendría que pasar en términos legales? Es decir, ¿qué pasaría si Lezcano fuera un ciudadano de a pie, común y corriente, y qué va a pasar en la medida que es congresista? Ok, bueno, si fuera un ciudadano común y corriente, él solamente tendría una investigación a nivel fiscal. La investigación a nivel fiscal empieza con un procedimiento que se llama investigación preliminar, que es un procedimiento que más o menos demoraría unos 120 días aproximadamente. Y si es que en ese espacio de tiempo, se logran pues recabar una serie de pruebas, indicios de que él sí ha cometido ese delito, el fiscal entonces formularía una denuncia o como se le llama técnicamente, continuaría la investigación preparatoria. Para que todos entiendan, formularía una denuncia. Pero como él es congresista, en realidad, luego de esta investigación preliminar de 120 días, si es que encuentran elementos, las pruebas, indicios, y tienen que formular una denuncia, ya en ese momento la Fiscalía tendría que detener la investigación, pararla, suspenderla, porque como él es un congresista, tendría que pedirle al Parlamento que le levante la famosa inmunidad. En este caso sería inmunidad de proceso, que es para que puedan continuar las investigaciones contra él
salvo que él se allane a que se le levante la inmunidad. Ese trámite que se seguiría a nivel fiscal. Pero como es parlamentario, simultáneamente se va a tener que, entiendo, que además lo que ya se ha anunciado en el Parlamento, que van a abrirle una investigación a nivel de ética parlamentaria. Y en ética, la máxima sanción van a ser 120 días sin goce de haber, y no, bueno, conserva aún su título de congresista, porque como esto no es un delito cometido en el ejercicio de la función, no es un delito funcional, como le llamamos, es decir, claro, acosar no forma parte de la función parlamentaria, pues, o sea, para que sea más claro, ¿no? Entonces, como acosar no forma parte de la función parlamentaria, entonces no es un delito que es susceptible de acusación constitucional. Por eso que ayer cuando yo escuchaba que decían hay que desaforarlo, no, es que el desafuero solamente es posible cuando se trata de una acusación constitucional. Una acusación constitucional es cuando has cometido una infracción a la Constitución o un delito funcional, un delito en el ejercicio de la función, por ejemplo, un tráfico de influencias o una coima, que no es el caso, ¿no? Este es un delito común. Para decirlo más claro, le va a pasar lo mismo que al congresista Mamani, y para que todos entiendan, o sea, esto no genera pérdida de investiduras, claro, pero lo serio de esto, Luciano, es que así como le puede pasar lo del Mamani, podría no pasarle, es decir, ¿no es cierto? Por circunstancias políticas, por mayorías, minorías en el Congreso, un congresista involucrado en un delito común, digamos, podría recibir el amparo del Congreso para que la justicia no pueda procesarlo. O sea, esa sola posibilidad es perversa. Sí, o sea, sí, eso es algo que la vez pasada hablábamos justamente por la inmunidad de arresto del congresista Donaire. Es la famosa inmunidad, ¿no? O sea, es decir, la inmunidad es una cortapisa, es un límite para que los congresistas o no puedan ser arrestados o no puedan ser procesados. En este caso, pero como te digo, para que todavía lleguemos a ese punto, la investigación a nivel fiscal tendría que haber madurado y tendría que haber encontrado más elementos, pruebas, indicios de que el señor efectivamente ha cometido este ilícito. Y si fuera así, claro, en ese momento la Fiscalía ya no va a poder continuar porque va a tener que pedir el levantamiento famoso de la inmunidad de proceso para continuar investigando. Bueno, muchas gracias a Luciano López, como siempre tan didáctico, por decirlo de alguna manera, Luciano. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, Nicolás. Buen día. Buen día. Ahora, Nicolás, congresistas de muchas bancadas ya se han pronunciado y lo que piden es la máxima sanción. Así es que esperamos que no lo blinden. Pues, claro, ¿no? pero eso una vez más nos lleva a asuntos de fondo, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿por qué existe la inmunidad parlamentaria para delitos que no tienen nada que ver con la función parlamentaria? ¿Por qué no existe el mecanismo de la revocatoria? O sea, si un congresista actúa incorrectamente o traiciona la promesa ante su electorado, ¿por qué los ciudadanos no tenemos el derecho a sacarlo así como lo pusimos? ¿Por qué no hay renovación por tercios o por mitades del Congreso como en otros países? ¿Por qué los congresistas tienen los privilegios que tienen? O sea, te pregunto, ¿por qué diablos un congresista, o sea, porque ellos pusieron esas leyes? Claro, pues, pero por ejemplo, ¿por qué un congresista necesita dos personas de la Policía Nacional que deberían estar en la calle cuidando a la gente y tienen que estar dedicados a cuidarlos a ellos? Y muchas veces estos policías son usados para cualquier cosa, menos para la función que tienen que ver con la policía. Le manejan el carro, le hacen recados hasta a su familia. Yo creo que con eso también hay que acabar. O sea, esto es una buena oportunidad para poner sobre la mesa una serie de privilegios. Y mira cómo son tratados después. Porque Johnny Lescano lo que está haciendo es faltarle el respeto también a esos elementos de seguridad, que ya muchos congresistas han salido a decir, perdón, los policías que están para cuidarnos a nosotros o para estar de nuestra seguridad, son policías que tienen normas muy tajantes y que las cumplen de esa manera. Es decir, son policías. No son sus miembros de seguridad nada más. Estos policías les responden al Ministerio del Interior. Además ha sido muy bueno que ayer mismo se haya convocado a estos policías a través de las instancias propias de su institución para que rindan una declaración. Y la respuesta de los policías, de los dos,
ha sido absolutamente tajante, ¿eh? Absolutamente Que tajante. no les entregaban el celular durante la noche. No, o sea, por ejemplo, puede estar el congresista en una sesión, suena el teléfono, le pasa, Se lo pasa. y el asesor contesta, sí, toma nota de quién llama y devuelve el teléfono a la mano del congresista, pero lo que no ocurre es que deja el teléfono tirado por cualquier lado o está chateando con el teléfono, y menos aún a esas horas como tú acabas de decir. Por supuesto. Bien, 6:29 de la mañana. Vamos a ir en una pausa, pero vamos a regresar con la opinión de la gente. Queremos que nos llamen al 251-9422 o al 467-4499, porque queremos saber usted qué opina de todo esto y qué es para usted lo que deberían hacer con Johnny Lezcano. Regresamos. Aquí en Exitosa nos interesa la opinión de la gente. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499 y queremos que nos digan qué piensan ustedes de este escándalo generado alrededor del congresista Johnny Lezcano, no solo por los hechos que se le atribuyen, sino por la respuesta que ha tenido ante los hechos, insisto, en los que se le señalan como responsables. Vamos a abrir las líneas telefónicas a partir de este momento y tenemos una primera llamada en la línea. Muy buenos días, adelante. Buen día, llamando de acá de Puno. Buenos días, señora. Sinceramente, ese señor Lezcano no debe tener ninguna corona. Ese señor Lezcano desde un principio es un traicionero para nuestro Puno, porque él se ha presentado por Lima siendo puneño. Uno. Dos, él era el que era el intocable. ¿Y cómo puede tener la cara dura de haberse presentado ante ustedes el día de ayer y decir que no sabía absolutamente nada cuando él sabía que él era el culpable? A ese señor deben votarlo de ahí, del Parlamento, deben votarlo. Ese señor no sirve para nada. Estoy en contra yo de las leyes que ellos hacen sus leyes a su favor. Y encima les echan la culpa a los pobres policías. Imagínense, ¿qué se cree ese señor? Deberían de votarlo. Yo estoy en contra de ese señor y estoy muy molesta. Y que se escuche a nivel nacional para que lo puedan desaforar, votarlo a ese señor. Muchas gracias por su opinión. Desde Puno tenemos otra opinión en la línea, otra llamada. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Giovanna. Estoy llamando del Callao. Es lamentable ver al señor Lezcano, ¿no? en esta ofensa que tiene esa chica, ¿no? Hay demasiada confianza entre ellos, pero eso no quita pues lo que ella ha hecho. Yo pienso que ya con todo esto, con todo lo de Mamani, lo de Mulder, lo de los congresistas que están involucrados en los casos del norte, que están con el fiscal Carrasco, creo que ya deberían cerrar el Congreso. No hay moral en ninguno, ¿no? En ninguno, no hay moral en ninguno, ¿no? Nadie, si el que creo que es casa jabonero, que no cae resbala ahí, ¿no? O sea, que todos tienen algo que no sé, pues pucha, le da impotencia, tengo, no sé, ganas de ir allá y tirar piedras, pucha, que es terrible, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Qué moral, qué ejemplo hay para los hijos, qué ejemplo hay para las familias, ¿no? Sí, Claro, eso es terrible, ¿no? La señal. Por eso yo te decía, Claro. Giovanna, no es solamente el hecho, sino la actitud ante el hecho incorrecto y delictivo, que es negarlo todo, echarle la culpa a otros. O sea, eso es lo que le estamos. O sea, un padre de la patria le está diciendo a nuestros chicos, así hay que actuar cuando enfrentas una situación en la que estás involucrado. Yo creo que los más indignados deberían ser los propios congresistas, porque ¿cómo los está dejando a ellos mismos? O sea, ¿qué confianza se puede tener en los otros congresistas también? Vamos a recibir más llamadas del público. Adelante, por favor, muy buenos días, escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, señor, adelante, lo estamos escuchamos. al aire. ¿De dónde nos llama? De la Victoria, señor. Adelante, por favor. Buenos días. Mire usted, yo con un debido respeto le digo lo siguiente, ¿no? Yo para nada admiro al señor Lezcano.
creo que debe ser sancionado si es que se encuentra culpable, ¿no? Sin embargo, siempre toda cosa tiene dos partes. Hay que escuchar a las dos partes para buscar la verdad. En este momento yo veo que hay una carnicería en un ataque así despiadado, sin estar debidamente comprobado, ya están pidiendo la cabeza y todo lo demás. Hay que ver que se trata del futuro de toda una persona y una familia. Se trata de ver, ¿no?, que efectivamente ha sido acoso o simplemente ha sido, o como llamamos, un chacarro o algo por el estilo. Porque de verdad en este momento, si hubiera habido un acoso real, la persona agredida le responde, enfáticamente le dice, ¿sabe usted me está fastidiando, etcétera? Hay pruebas. Y segundo, se bloquea el teléfono, pues no. Pero aquí no, aquí existe, parece, una coordinación, una premeditación, una intención ocasionada por terceros, que puede ser el novio, el esposo o cualquier otra cosa, pero hay que investigarse bien. Yo no digo que no se le sancione, pero ¿qué ocurre? También siente usted los precedentes, porque mañana los periodistas que está al lado de usted también le puede decir que me están poniendo la mano a la rodilla y usted se va preso, señor Lucas. Entonces hay que establecer bien las cosas. No es que porque dijo ya ha echado, entonces tampoco nadie puede enamorarse o templarse, como se dice, en el supuesto negado. Pero hay que hilvanar bien las cosas, no pierdan su tiempo en ver si le dijo una palabrita, abriendo tantos problemas que resolver. Eso es todo, señor Lucas. Buenos días. Muchas gracias. En esta ocasión, a ver un momentito, en esta ocasión hemos escuchado lo que ha dicho el congresista para defenderse. No estamos hablando antes de que el congresista se defienda. Hemos escuchado lo que ha dicho ayer y justamente la defensa del congresista no tiene mucho sentido. Uno. Dos, no se trata de enamorarse aquí. Esto no es un enamoramiento, no es un gileo, no, eso tampoco es así. Esto es un hecho grave y esto no significa que la policía o que el Poder Judicial o que la Fiscalía no esté también viendo los otros temas de importancia nacional. Pero adicionalmente la reacción de la periodista ha sido indignada. Ella misma le ha llamado la atención y a partir de eso... Y ella ha tenido una preocupación por la familia también de él. Es decir, ella se ha sentido también vulnerada ella y vulnerada también la otra mujer, que es la esposa del congresista y los hijos del congresista. Eso es una especie de disyuntiva, ¿no es cierto? O sea, te sientes, que es lo que le ha pasado a esta periodista, te sientes agraviada, te sientes humillada, ¿no es cierto? Pero ella, y eso habla bien de ella, ¿no es cierto? Porque ella dice, si yo salgo y hago esta denuncia, le voy a causar un daño a la familia de este hombre, ¿no es cierto? Que se va a sentir seguramente decepcionada, indignada, molesta, la van a pasar mal. Entonces es una decisión difícil, pero habla bien que alguien se preocupe por el daño que puede hacer a otro el defenderse de una situación de esta naturaleza. Pero vamos a recibir más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Soy Erika, llamada de San Juan de Vigancho. Adelante. Estoy totalmente indignada con el señor Lescano. Pero hay una cosa, yo nunca le creí en él. Él es mi paisano, él es de Puno. Y tiene una denuncia también, porque siempre ha sido malo. En Puno tiene, como se llama anteriormente, ha denunciado a su propia hermana, le ha quitado todos los bienes que su mamá heredó. O sea, ustedes tienen que investigar, no se trata de que acá Lescano, que no como si fuera el superhéroe, que ha hecho bien en el Congreso. Nunca le creí en él. Cada vez que escucho siempre ustedes defienden, ustedes son los únicos que invitan todo, pero él tiene antecedentes, así que él siempre ha sido malo con su hermana. La ley de karma existe. Mientras su hermana estaba en la cárcel, él repartió todo a otros hermanos, otros sobrinos, y no le dio a la persona que estaba, o sea, su propia hermana de sangre no le dio, pero sin embargo le dio a sus medios hermanos. O sea, tiene denuncia, tiene en Puno varias, así que nunca hizo nada por pueblo tampoco, por lo que nosotros vivimos allá en Puno, nunca ha hecho nada, ni una obra, nunca se acordó del pueblo. Pero como por ello te dije, la ley de karma existe, tarde o temprano tendría que haber pasado todo esto. Gracias, muchísimas gracias. No, muchas gracias por el tema. Bueno, eso es una historia bien complicada, ¿no? O sea, y yo la conozco porque yo hice esa investigación desde el comienzo. O sea, se descubrió que Edmundo Cox Besville, eso se descubrió en la revista así que dirigía César Hildebrand y para la que yo trabajaba, era el jefe de Sendero Luminoso en Puno. Y él tenía una relación que además entiendo dura hasta el día de hoy con la hermana de Johnny Lescano, que se llama Basti Lescano. Basti era un personaje en algún momento al comienzo de muy joven de la vida social en Puno. Ella fue elegida reina de los carnavales y
pero se vio involucrada y seducida por este hombre Cox, ¿no? que era un dirigente de Sendero Luminoso importante en ese momento, y él está condenado de por vida a la cárcel, a la pena máxima. Ella misma estuvo en determinado momento en prisión, y luego ha habido, es cierto, un conflicto que según Johnny no existe, pero según la hermana sí, por una propiedad familiar que debían heredar en conjunto, ¿no? Pero bueno, de eso se ha hablado en realidad poco, ¿no? Y hay muy poca gente que conoce esta historia, ¿no? Muy poca gente que conoce esta historia, pero en fin, en realidad cada uno es dueño y responsable de sus actos, ¿no? O sea, no tendría por qué juzgar a Johnny Lescano porque tiene una hermana que ha estado involucrada con Sendero Luminoso, ¿no? Eso no. Ese no es el tema tampoco. No es, ¿no? 6:41, tenemos más llamadas en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Para empezar, quiero empezar con una premisa, valga la redundancia. Yo no soy nada machista, tengo mi madre, tengo mis hermanas, ¿ya? Pero esto hay que medirlo bien, Nicolás Lucar, esto del delito de acoso sexual. A ti te puede pasar, a cualquiera le puede pasar. No solamente se le puede creer a la mujer, como dice, si de repente hay una mala actuación de un hombre y la mujer tiene todo el poder ahí, ¿cuántos irían a la cárcel en este país que es inculto, que no es educado? Ahora, la señorita Giovanna Díaz dice que la esposa ha podido, o sea, la familia perjudicada. Ya salió la esposa y le está dando su respaldo a su esposo. Le está dando su respaldo y le está diciendo que eso no es creíble y todo eso. Y yo quiero preguntarte a ti, Nicolás, ¿cuántas veces lo ha acosado sexualmente por teléfono mediante el WhatsApp? ¿Cuándo ha sido esto del acoso? ¿Cuándo? ¿Por qué si una mujer se siente acosada, no sale al día siguiente? Acá no hay poder, no hay nada, acá hay prensa, ella es periodista, y salgo en una conferencia de prensa y lo denuncio literalmente, o antes, si soy una mujer culta, lo llamo al congresista, o voy a su casa, y me enfrento con la esposa y el esposo, y le digo, esto está pasando con su esposo, no estoy de acuerdo, por favor, y pido una disculpa, y le Lescano hay una disculpa al día siguiente, en el WhatsApp mismo le dice, discúlpame, yo no utilicé el celular, yo no ha sido mi intención, pero acá no es la Santa Inquisición, pues, o sea, en este caso, ¿a cuánto metemos a la cárcel, Nicolás Lucar, en este país? Ponte a pensar, o sea, si este delito se va a hacer genérico, ¿no? Y las mujeres tienen el poder, y porque ha habido casos, no estoy exagerando, inclusive de mujeres que han inventado violaciones, se han roto la truza, se han roto y han denunciado a sus esposos, después se ha averiguado que no ha habido violación y han estado en la cárcel. Hay casos de esos. Hay que medir. Bueno, esto bien, es tu opinión, la respetamos. Yo particularmente no estoy de acuerdo, y Giovanna menos, que la he visto poco menos que subirse por las paredes ahorita según ibas hablando. Pero en fin, estamos en la línea con Luisa María Cuculiza para conocer su opinión sobre este tema. Luisa María, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Acá asombrada, fastidiada y hasta dolida, porque si en el Congreso no se respeta a la mujer, ¿a dónde ya se va a respetar, Nicolás? Pero señora... Yo estoy de acuerdo que se hagan las investigaciones del caso, yo estoy de acuerdo que se siga un proceso, etcétera, etcétera. Pero yo acabo de escuchar a ese señor que te hablaba. Eso, señora Cuculiza. ¿Por qué esa Cuculiza chica no denunció antes? Y yo creo que hay mujeres que se quedan paralizadas con una situación así y lo primero que hacen es tener miedo. Yo desde acá le digo a las mujeres, no tengan miedo de denunciar en el momento, ¿no? Porque lo que a mí me fastidia de Lescano es que le echen la culpa a la policía. No, señor, uno no se puede tapar con la policía, que son personas que muchas veces no se pueden ni defender, ¿no? Es incapaz. Yo conozco a uno de esos policías, es un policía honorable. No puede ser posible que de frente diga la policía fue. La policía te cuida, Lescano, la policía te protege. Y eso es lo que no yo hay que quería... tirarse el lomo y decir, fue la policía, y después, no, la policía dejó el teléfono en algún sitio. Mira, que no dé más vueltas y que pida disculpas por lo sucedido, y yo creo que me da muchísima pena de ver que un congresista de tantos años esté envuelto en esto. Pero Luisa Yo María... tengo el recuerdo de Lescano, cuando hablaba de su esposa, que tiene un matrimonio feliz, y que por aquí, que por allá. Pero desgraciadamente a veces el hombre tiene más de animal que de humano, ¿no? Entonces eso no es tampoco posible. A la mujer se le respeta, nacemos de mujer, que nos cría una mujer, nos protege una mujer. Dejen de fregar a las mujeres, hombre.
sean conscientes de que, caramba, si tú no estás en un ambiente como el Congreso, pues no se puede. Yo no me puedo imaginar que desde el Congreso puede ser. Ahí está en el teléfono de esta chica, todos los agravios, ¿no? Entonces, alguien tiene que haberlo hecho. Luisa María, y el hecho de que ella no corte la conversación o no bloquee o no denuncie en ese momento no tiene nada que ver, porque como tú lo has dicho, las mujeres reaccionamos cada una de diferente manera y sí podemos entrar en shock por una palabra. De no prender su teléfono para que no te insulten. Exacto. Para que no te agraven. Claro, esto nos lleva... Son indignantes, verdaderamente. Luisa María, en los Estados Unidos ocurrió... A raíz del tema del acoso sexual, famoso movimiento que no para de crecer, que se llama Me Too, o sea, yo también, o a mí también. ¿Y qué cosa es lo que puso sobre el tapete? La cantidad impresionante de casos de acoso sexual que no se notifican, no se denuncian. ¿Por qué? Porque la persona que abusa o acosa tiene una posición de poder encima tuyo por diferentes circunstancias, laborales, profesionales, lo que fuera. ¿No es cierto? Así es. Y lo que se está tratando de hacer es que se rompa ese miedo, ¿no es cierto? Que se rompa esa barrera. Además, una periodista no va a tener el mismo nivel pues de un congresista. Va a pensar 2 veces antes de hacer esto, porque va a decir el congresista me come viva. Pero para eso está la sociedad, para eso están los otros congresistas honorables, para eso está la gente en el Congreso que la respalde y pueda verse de una vez por todas qué cosa fue, cómo fue y por qué fue. ¿No? Porque desgraciadamente la mujer está pues en un abismo donde cada vez le empujan más. Entonces esas mujeres que no tienen ese carácter, esa fuerza de voluntad, Dios mío, a mí me pasa eso y alguien se queda sin muelas. Es que ese es el asunto. La mujer tiene que aprender a defenderse, aprender a decir en el momento, esto me está pasando. Pero ¿no? Es que ese es el asunto, que no todas somos iguales. En los pasillos del Congreso, enfrentarlo. Pero entonces ahí van a pensar 2 veces antes de fregar. Claro, pero eso es un cambio que hay que producir, ¿no es cierto? O sea, yo creo que este incidente es muy importante en muchos sentidos. Uno es el que tú dices, Luisa María, ¿no es cierto? Que las mujeres tienen que recibir el mensaje de que la sociedad las va a respaldar, de que si son víctimas de un acoso tienen que decirlo y exponer a su acosador para que reciba el castigo que merece. Ahora, tenemos también la otra discusión, ¿no es cierto?, que es la crisis moral en el Congreso y por qué diablos existe la inmunidad parlamentaria o sea, tiene que pasar por todo un proceso cuando si fuera un ciudadano común y corriente tendría que enfrentar directamente a la justicia. No hay derecho de que tengan un privilegio, o sea, malentendido, ¿no? Así es. Y mal usado. No. La mujer tiene que ser respetada sí o sí. Sí o sí. Entonces, si aprendemos esa lección y enseñamos a nuestros hijos desde chiquitos qué cosa es el hombre y qué es las mujeres, eso va a ser distinto. Pero desgraciadamente acá la mujer es el último plato de la mesa. Y eso no puede ser. Ni menos en el Congreso. Donde tiene que dar ejemplo el Congreso de qué cosa es la honestidad y qué cosa es el respeto a los demás. Muchas gracias a Luisa María Cuculiza. Gracias, chao. Gracias. Esta mujer habla tan claro, ¿no? O sea... A veces cuando hemos tenido diferencias políticas que no han sido pocas, hasta cuando uno tiene diferencias da gusto discutir con ella, ¿no? Porque te dice la cosa en tu cara, no se anda con media tinta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.